El calor sofocante abrazaba sus cuerpos como serpientes invisibles, oleadas de aire abrasante que distorsionaban la realidad a su alrededor mientras las llamas se alzaban en lenguas voraces, lamiendo el aire con una sed insaciable. Cosme sintió la piel arder antes incluso de que el fuego la rozara, cada poro de su cuerpo gritando en anticipación al tormento que se aproximaba. Se mezclaba con el aroma metálico del miedo que emanaba de la multitud reunida, creando una atmósfera densa y opresiva que parecía absorber el mismo aire de los pulmones. Damián, atado al poste junto al hermano, mantenía los ojos cerrados, pero sus labios se movían en oración silenciosa, mientras lágrimas de sudor y terror recorrían su rostro joven, aún marcado por la pureza de quien había dedicado toda su vida al servicio de los necesitados. El rugido de las llamas crecía como un coro infernal, acompañado por los gritos de la multitud sedienta de sangre, que exigía justicia por crímenes que existían solo en la paranoia de un imperio decadente. Aún así, su fe no vaciló ni siquiera cuando el calor empezó a devorar el aire a su alrededor, transformando cada respiración en una hoja de fuego que cortaba sus gargantas resecas. ¿Cómo habían llegado a este momento terrible los jóvenes, médicos cuya única transgresión fue tender la mano a los pobres y desesperados? ¿Cómo el amor a la humanidad se convirtió en un crimen capital a los ojos de un imperio que un día se había enorgullecido de su grandeza, pero que ahora temblaba ante la luz creciente de una fe que amenazaba sus podridos cimientos? Cosme y Damián nacieron en Arabia, en una época en que el mundo romano aún latía con la ilusión de su eternidad, pero ya llevaba en su vientre las semillas de su propia destrucción. Hijos de una familia cristiana que había vivido su fe en la clandestinidad durante las persecuciones más brutales, los gemelos crecieron respirando el aroma de la clandestinidad sagrada, donde cada oración era un acto de resistencia y cada gesto de caridad un desafío silencioso al poder establecido. Su madre, Teodora, una mujer de rara belleza espiritual, le susurraba en las noches oscuras las historias de los mártires que habían venido antes, plantando en sus corazones jóvenes las semillas de una fe que crecería como un árbol frondoso en suelo árido. El padre, un comerciante próspero que había logrado mantener a su familia lejos de los ojos inquisidores de las autoridades, les enseñó que la verdadera riqueza residía no en los cofres repletos de oro, sino en la capacidad de aliviar el sufrimiento ajeno. La infancia de los gemelos transcurrió como un jardín secreto, protegido de las tempestades del mundo exterior, donde cada día era un don silencioso y cada sonrisa compartida entre los hermanos un himno de gratitud al Creador. La casa donde crecieron exudaba el suave perfume del incienso, quemado en oraciones nocturnas, mezclado con el aroma de las hierbas medicinales que su madre cultivaba en pequeños tiestos escondidos en el patio, lejos de las miradas curiosas de los vecinos. El sonido de sus voces infantiles resonaba por las paredes de piedra cuando recitaban los salmos que habían memorizado antes, incluso de aprender, creando una sinfonía doméstica que calentaba el corazón de Teodora en las largas noches de vigilia, cuando temía que la persecución finalmente encontrara a su familia. Los niños jugaban entre sí con la inocencia típica de la infancia, pero ya demostraban una compasión inusual por los menos afortunados, compartiendo sus pocos juguetes con los hijos de los esclavos y ofreciendo su comida a los mendigos que de vez en cuando aparecían en su puerta. Teodora contemplaba esos gestos con una mezcla de orgullo y aprensión, sabiendo que la bondad extrema, en tiempos de crueldad sistemática, podía ser tanto una bendición como una maldición. Lo que el mundo intentó borrar ya se manifestaba entonces en forma de semilla divina en el corazón de los niños. Cuando alcanzaron la adolescencia, Cosme y Damián revelaron una inteligencia extraordinaria para las artes médicas, como si hubieran nacido con el don divino de ver más allá de la superficie de las enfermedades, penetrando en las capas más profundas del sufrimiento humano. Estudiaron con los mejores maestros que Arabia podía ofrecer, absorbiendo conocimientos sobre anatomía, farmacología y cirugía
con una voracidad que impresionaba incluso a los profesores más experimentados. Pero no era solo el conocimiento técnico lo que los distinguía. Había en sus enfoques una dimensión espiritual que transformaba cada consulta en un acto del ministerio sagrado, donde la curación del cuerpo caminaba de la mano con la consolación del alma. Sus dedos hábiles no solo manipulaban instrumentos quirúrgicos, sino que también se alzaban en oración sobre cada paciente, creando una atmósfera de reverencia que a menudo resultaba más eficaz que cualquier medicamento. El olor de sus ungüentos caseros, preparados con hierbas raras y bendecidos con fervorosas oraciones, se esparcía por las calles como un perfume de esperanza, atrayendo a los enfermos desde largas distancias que habían oído hablar de los jóvenes médicos cuyas manos obraban milagros. La reputación de los gemelos creció como olas concéntricas en un lago tranquilo, alcanzando primero los barrios pobres donde ejercían su arte sin jamás cobrar un solo dracma, luego extendiéndose por los mercados y plazas públicas donde comerciantes y artesanos susurraban historias de curaciones imposibles realizadas por los jóvenes santos. Pero con la fama llegó también la atención no deseada de las autoridades, que empezaron a observar con creciente desconfianza la influencia que los hermanos ejercían sobre las masas populares. En una época en que el cristianismo aún se veía como una secta peligrosa, capaz de subvertir el orden establecido, cualquier cristiano que ganara prominencia pública se convertía automáticamente en un objetivo potencial de la persecución. Los espías del gobernador empezaron a infiltrarse entre los pacientes de los gemelos, buscando evidencias de subversión política o prácticas religiosas ilegales que pudieran justificar una detención. El aire en las clínicas improvisadas, donde Cosme y Damián atendían, empezó a adquirir un aroma diferente. Ya no era solo el perfume curativo de las hierbas, sino también el olor metálico y acre del miedo que emanaba de quienes sabían que se aproximaban tiempos oscuros. Diocleciano ascendió al trono imperial, trayendo consigo una nueva ola de persecución contra los cristianos, más sistemática y brutal que cualquier otra vista anteriormente en la historia del imperio. Su paranoia respecto a la creciente influencia de la fe cristiana se había convertido en una obsesión destructiva, llevándolo a promulgar edictos que tenían como objetivo no solo eliminar a los cristianos, sino borrar cualquier vestigio de su existencia de la faz de la tierra. El emperador creía sinceramente que el cristianismo representaba una amenaza existencial para la estructura del imperio, una fuerza corrosiva capaz de disolver los lazos sagrados que mantenían unidos a ciudadanos y súbditos bajo la autoridad divina de los césares. En su mente perturbada, cada cristiano era un traidor en potencia, cada iglesia una célula de conspiración, cada acto de caridad cristiana una forma encubierta de sedición política. El sonido de los tambores imperiales retumbaba por las ciudades del oriente, anunciando nuevos edictos y proclamaciones que transformaban la práctica del cristianismo en un delito castigable con las formas más extremas de tortura y ejecución. Fue en este contexto de terror institucionalizado que Cosme y Damián recibieron su primera citación oficial de las autoridades romanas. El pergamino llegó sellado con cera roja, trayendo el inconfundible olor del miedo burocrático mezclado con la arrogancia del poder absoluto. El mensajero imperial, un hombre de semblante severo vestido con la túnica escarlata de los funcionarios de alto rango, entregó el documento con gestos mecánicos que traicionaban su propia aprensión ante la tarea que se le había encomendado. El texto era directo y amenazante. Los hermanos debían presentarse ante el gobernador provincial para responder a acusaciones de práctica ilegal de la medicina y subversión del orden público mediante la difusión de creencias supersticiosas entre las clases populares. Cosme leyó el documento en voz alta para Damián, y ambos permanecieron en silencio por largos momentos, sintiendo el peso de las palabras como piedras arrojadas contra sus almas. Sabían que aquella citación representaba mucho más que una simple cuestión administrativa. Era el primer movimiento de un juego mortal en el que sus vidas eran las apuestas
y su fe sería puesta a prueba hasta los límites de la resistencia humana. La noche anterior a la presentación ante las autoridades, los gemelos pasaron horas arrodillados en oración, sus voces mezclándose en un murmullo continuo que se elevaba como incienso hacia el cielo estrellado. El aroma de las velas de cera de abeja quemándose lentamente llenaba la pequeña estancia donde oraban, creando una atmósfera de recogimiento sagrado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de ansiedad que se aproximaba. Su madre, Teodora, permaneció despierta toda la noche, preparando una última comida para los hijos y susurrando oraciones propias mientras sus lágrimas silenciosas caían sobre la masa del pan que amasaba con manos temblorosas. El sonido de sus respiraciones entrelazadas llenaba el silencio de la madrugada, creando un ritmo hipnótico que calmaba sus corazones afligidos y fortalecía su determinación de permanecer fieles a los principios que habían guiado sus vidas desde la infancia. Incluso ante todo su fe no vaciló, ni siquiera cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, anunciando el día que cambiaría sus vidas para siempre. El palacio del gobernador provincial exudaba opulencia y poder, sus columnas de mármol pulido reflejando la luz del sol matutino en patrones hipnóticos que cegaban los ojos de los visitantes y creaban una atmósfera de intimidación calculada. El olor de incienso caro se mezclaba con los aromas de los perfumes exóticos usados por los cortesanos, creando una fragancia densa y nauseabunda que contrastaba brutalmente con la simplicidad austera de los ropajes de Cosme y Damián. Los hermanos caminaron por el corredor principal con pasos firmes, pero sus corazones latían como tambores de guerra, bombeando sangre caliente a través de venas que pulsaban con la adrenalina del miedo y la determinación. Las miradas curiosas y maliciosas de los funcionarios imperiales seguían cada movimiento de los gemelos, como depredadores examinando a sus presas antes del ataque fatal. El eco de sus sandalias de cuero contra el suelo de mármol creaba un ritmo fúnebre que parecía anunciar una marcha hacia el sacrificio, mientras guardias armados con lanzas puntiagudas flanqueaban el camino, sus rostros impenetrables como máscaras de bronce. Licias, el gobernador provincial, era un hombre de mediana edad cuya crueldad se había refinado a lo largo de décadas de servicio a los emperadores más sanguinarios de Roma. Sus ojos pequeños y penetrantes brillaban con una inteligencia fría y calculadora, mientras sus finos labios se curvaban en una sonrisa que jamás alcanzaba a calentar sus facciones pétreas. Vestía una toga púrpura bordada con hilos de oro, símbolo de su autoridad absoluta sobre la vida y la muerte de todos los habitantes de la provincia, y sus dedos gordos y anillados tamborileaban constantemente sobre el brazo de su silla de marfil, produciendo un sonido irritante que aumentaba la tensión del ambiente. La aroma de vino caro y carnes exóticas impregnaba sus ropas, contrastando con el olor a sudor nervioso que emanaba de los escribas y secretarios que se agolpaban a su alrededor como moscas atraídas por carne podrida. Cuando los gemelos fueron conducidos a su presencia, Licias los examinó con la mirada de un anatomista, inspeccionando cadáveres, buscando señales de debilidad o vulnerabilidad que pudiera explotar en su interrogatorio. Así que ustedes son los famosos médicos milagrosos que curan a los pobres gratis, dijo Licias, su voz cargada de sarcasmo y desprecio. Dicen que pueden sanar enfermedades que desafían a los mejores médicos del imperio. También dicen que hacen esto invocando poderes sobrenaturales de un Dios crucificado. ¿Es eso verdad? Las palabras salieron de su boca como gotas de veneno, cada sílaba calculada para humillar e intimidar a los jóvenes que se mantenían erguidos ante él, con la columna vertebral recta como lanzas y la mirada firme como escudos, contra la tormenta de odio que se avecinaba. Cosme respiró hondo, sintiendo el aire denso y cargado del palacio llenar sus pulmones, y respondió con una voz que sonaba más madura que lo que sus años permitirían suponer. Somos médicos, Excelencia, y nuestro arte proviene de años de estudio y dedicación. Si Dios bendice nuestros esfuerzos con resultados extraordinarios, eso solo confirma que servimos a la causa de la vida y la cura, no de la destrucción.
colosal entre la verdad y la supervivencia, donde cada pregunta era una trampa cuidadosamente elaborada y cada respuesta un equilibrista sobre un abismo de consecuencias fatales. Lisias circulaba alrededor de los hermanos como un buitre, sus preguntas cortando el aire como cuchillas afiladas, mientras buscaba fisuras en su determinación que pudiera explotar para quebrar su resistencia. El olor de su aliento agrio, impregnado de vino e ira, envolvía a Cosme y Damián cada vez que se acercaba, creando una atmósfera claustrofóbica que hacía que sus estómagos se retorciesen de náusea. ¿Niegan que son cristianos?, preguntó finalmente, su voz baja y peligrosa, como el gruñido de una fiera herida. ¿Niegan que usan su medicina como pretexto para difundir supersticiones peligrosas entre el pueblo sencillo? El silencio que siguió fue denso como miel, cargado de significados y posibilidades que parecían multiplicarse con cada segundo que pasaba. Damián miró a su hermano, y en el intercambio silencioso de miradas que siguió, ambos supieron que había llegado el momento de la elección definitiva. Somos cristianos, dijo Damián, su voz firme cortando el silencio como una espada sagrada. Seguimos a Cristo, quien nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a servir a los pobres y necesitados. Nuestra medicina es una expresión de nuestra fe, y nuestra fe es la fuente de nuestra medicina. No podemos separar una de la otra, así como no podemos separar nuestra alma de nuestro cuerpo. Las palabras salieron de su boca como proyectiles luminosos, cada una cargada con la fuerza de una convicción que no conocía compromisos ni medias verdades. El efecto en el salón fue inmediato y dramático. Algunos cortesanos retrocedieron como si hubieran sido alcanzados por rayos, mientras otros se inclinaron hacia adelante con curiosidad mórbida, como espectadores de una ejecución. Lisias sonrió, pero su sonrisa era fría como el viento del invierno, y sus ojos brillaron con la satisfacción depredadora de un cazador que finalmente había acorralado a su presa. «Excelente», murmuró, saboreando cada sílaba como un vino. «Raro, acaban de firmar su propia sentencia de muerte». La detención que siguió fue una pesadilla de humillación calculada y terror psicológico. Los gemelos fueron arrastrados por guardias brutales a través de los pasillos del palacio, sus sandalias resbalando sobre el mármol pulido, mientras los empujaban hacia las mazmorras subterráneas que servían como antesalas de la muerte para los enemigos del imperio. El olor a moho, orina y desesperación humana golpeó sus narices como un puñetazo, haciendo que sus estómagos se revolvieran mientras bajaban las escaleras de piedra que conducían a las profundidades de la tierra. Las celdas eran pequeñas, cámaras excavadas en la roca viva, húmedas y frías, donde la luz del día jamás penetraba y donde el tiempo parecía detenerse en una eternidad de sufrimiento. El sonido de sus respiraciones resonaba por las paredes de piedra como fantasmas de oraciones no pronunciadas, mientras sus manos buscaban consuelo en el contacto mutuo a través de los barrotes de hierro que los separaban. Incluso allí, en 1905, las profundidades de la tierra, rodeados por la oscuridad y la desesperanza, su fe no vacilaba, brillando como una vela tenaz que se niega a apagarse ante el viento de la adversidad. Los días en la prisión se convirtieron en una sinfonía, torturas psicológicas cuidadosamente orquestadas para quebrar el espíritu de los prisioneros antes de que sus cuerpos fueran entregados a los verdugos. Lisias los visitaba regularmente, siempre acompañado de sus asesores más sádicos, ofreciendo libertad a cambio de una simple renuncia a su fe cristiana y una declaración pública de lealtad a los dioses del imperio. Sus propuestas iban acompañadas de descripciones detalladas de los tormentos que les aguardaban si persistían en su obstinación. Palabras que pintaban escenas de sufrimiento, que helaban la sangre en las venas de los jóvenes médicos. El olor al miedo y la desesperación que emanaba de otros prisioneros en las celdas adyacentes creaba una atmósfera opresiva que parecía absorber el oxígeno del aire, convirtiendo cada respiración en una batalla consciente por la supervivencia. Pero Cosme y Damián encontraron fuerza el uno en el otro. Sus voces unidas en oraciones que resonaban por las galerías subterráneas como himnos de resistencia,
creando oleadas de esperanza que se propagaban entre los demás prisioneros como luz en medio de la oscuridad. Las primeras torturas fueron sutiles, casi científicas en su crueldad refinada. Privación de sueño, ayuno forzado, exposición alterna a calor y frío extremos. Técnicas desarrolladas a lo largo de siglos para quebrar la voluntad humana sin dañar prematuramente el cuerpo, que sería necesario para el espectáculo final de la ejecución pública. Los gemelos sintieron cómo sus cuerpos empezaban a deteriorarse lentamente, sus fuerzas físicas desvaneciéndose como agua entre los dedos, pero sus almas parecían fortalecerse en la proporción inversa a su debilidad corporal. Damián desarrolló una fiebre persistente que hacía que su cuerpo temblara incontrolablemente, mientras Cosme comenzó a perder peso dramáticamente, su piel estirándose sobre los huesos como pergamino sobre un armazón frágil. Pero en sus ojos aún brillaba la llama de la fe, una luz interior que ninguna tortura física podía apagar. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, transformando cada momento de sufrimiento en una oportunidad de comunión más profunda con lo divino. La noticia de las torturas se propagó por la ciudad como fuego en paja seca, creando oleadas de conmoción entre los pobres y necesitados que habían sido beneficiados por la caridad médica de los gemelos. Pequeños grupos de cristianos comenzaron a reunirse en secreto, rezando por la liberación de los jóvenes santos y organizando protestas silenciosas que consistían en ayunos colectivos y vigilias nocturnas. El aroma del incienso quemado en oraciones desesperadas flotaba sobre los barrios pobres como una nube de esperanza y súplica, mientras mujeres vestidas de luto caminaban por las calles susurrando oraciones y distribuyendo limosnas en nombre de los prisioneros. Algunos de los que habían sido curados por Cosme y Damián arriesgaron sus propias vidas intentando sobornar a guardias o interceder ante autoridades menores. Pero sus esfuerzos solo sirvieron para aumentar la lista de sospechosos cristianos que debían ser vigilados por las fuerzas de seguridad imperial. El gobernador Lisias observaba estos acontecimientos con una mezcla de satisfacción y preocupación al darse cuenta de que la prisión de los gemelos, en lugar de intimidar a la comunidad cristiana, parecía estar fortaleciendo su unión y determinación. Fue entonces cuando decidió acelerar el calendario de la ejecución, convencido de que solo la muerte espectacular de los dos médicos sería capaz de romper definitivamente el espíritu de resistencia que empezaba a manifestarse entre los cristianos de la región. La sentencia fue anunciada públicamente a través de pregoneros que recorrieron las calles principales de la ciudad, sus voces roncas resonando entre los edificios como cuervos, anunciando desgracia. Cosme y Damián serían quemados vivos en 1900 en la plaza central, en una pira especialmente construida para la ocasión, sirviendo de ejemplo para todos aquellos que osaran desafiar la autoridad imperial y la supremacía de los dioses tradicionales de Roma. La fecha de la ejecución coincidía con un festival religioso en honor a Júpiter, convirtiendo el martirio de los gemelos en una ofrenda blasfema a los dioses paganos que ellos habían rechazado. El olor de la madera siendo cortada y apilada empezó a impregnar el aire de la ciudad, mezclándose con los aromas habituales del mercado y las cocinas domésticas para crear una fragancia siniestra que recordaba constantemente a los habitantes el espectáculo de horror que se aproximaba. En la última noche antes de la ejecución, un sacerdote cristiano logró sobornar a un guardia para tener acceso a la celda de los gemelos durante unos minutos precisos. El hombre, de cabellos blancos y rostro marcado por las pruebas de una vida entera dedicada al ministerio clandestino, trajo consigo el aroma familiar del oro santo y el consuelo de palabras sagradas que parecían contener en sí mismas el poder de transformar el sufrimiento en gloria. Sus manos temblorosas pero firmes trazaron la señal de la cruz sobre las frentes de los jóvenes médicos, mientras su voz susurraba palabras de aliento que resonaron en las profundidades de sus almas como música celestial. Han sido elegidos para un privilegio especial, murmuró, sus lágrimas cayendo sobre los
rostros demacrados de los gemelos. Seguirán el camino que el propio Cristo recorrió, convirtiendo su muerte en victoria y su sufrimiento en semilla de vida eterna. Cosme y Damián recibieron esas palabras como un bálsamo para sus heridas espirituales, sintiendo cómo sus fuerzas se renovaban milagrosamente, incluso cuando sus cuerpos se encontraban al límite extremo de la resistencia física. El amanecer del día de la ejecución llegó con un cielo rojo sangre que parecía reflejar la violencia que estaba por venir. El aire estaba pesado e inmóvil, cargado de presagios que hacían que las aves evitaran volar sobre la ciudad y los perros aullaran inquietos en los patios de las casas. Una multitud comenzó a formarse en la plaza central desde las primeras horas de la mañana. Una mezcla heterogénea de curiosos morbosos, fanáticos religiosos sedientos de sangre cristiana y cristianos secretos que acudieron para presenciar el martirio de sus hermanos en la fe. El olor de cuerpos sudados y ansiosos se mezclaba con los aromas de los vendedores ambulantes que aprovechaban la ocasión para vender comida y bebida, creando una atmósfera de feria popular que contrastaba grotescamente con la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. La pira había sido erigida en el centro de la plaza, una construcción imponente de madera seca y paja que se elevaba como una pirámide mortuoria hacia el cielo, rodeada de antorchas que aguardaban el momento de transformar la estructura en un infierno terrestre. Cuando Cosme y Damián fueron sacados de la prisión, sus apariencias físicas impactaron incluso a quienes esperaban verlos debilitados por las torturas. Sus cuerpos, otrora fuertes y saludables, se habían transformado en espectros de su antigua vitalidad, con piel pálida y transparente estirada sobre huesos prominentes y ojeras profundas que hacían que sus ojos parecieran cavernas oscuras en rostros cadavéricos. Pero era precisamente en esa fragilidad extrema donde su fuerza espiritual se manifestaba con mayor intensidad, como si la degradación física hubiera liberado sus almas de todas las ataduras terrenales, permitiendo que su luz interior brillase con una intensidad casi sobrenatural. Caminaron hacia la pira con pasos vacilantes pero decididos, sus manos entrelazadas en un gesto de unidad fraternal que conmovió incluso a algunos de los espectadores más hostiles. El sonido de sus respiraciones laboriosas se mezclaba con los murmullos de la multitud, creando una sinfonía discordante que parecía resumir toda la tensión y contradicción del momento histórico que se desarrollaba. Lisias subió a una plataforma elevada especialmente construida para la ocasión, vistiendo sus mejores galas oficiales y portando un pergamino con la sentencia que sería leída públicamente antes de la ejecución. Su voz potente resonó sobre la plaza cuando comenzó a enumerar los cargos que se imputaban a los gemelos: subversión del orden público, práctica ilegal de la medicina, corrupción de menores mediante enseñanzas supersticiosas y traición al Estado romano por lealtad a un dios extranjero. Cada acusación era acompañada de gritos de aprobación de parte de la multitud, pero también de gemidos ahogados de dolor de quienes conocían la verdadera naturaleza de los acusados. El olor a sudor y tensión que emanaba de la multitud se intensificó conforme avanzaba la lectura de la sentencia, creando una atmósfera casi tangible de expectativa morbosa y horror anticipado. Cuando Lisias finalmente proclamó que los condenados serían purificados por el fuego sagrado de los dioses inmortales de Roma, un silencio sepulcral se abatió sobre la plaza, roto solo por el sonido del viento, haciendo danzar las llamas de las antorchas como demonios impacientes. El proceso de atar a los gemelos a los postes se ejecutó con una eficiencia brutal, que evidenciaba la experiencia de los verdugos en ceremonias similares. Cuerdas gruesas de cáñamo, aún húmedas para retardar su combustión y prolongar el sufrimiento de las víctimas, se enrollaron alrededor de sus cuerpos con precisión mecánica, cada vuelta calculada para maximizar tanto la seguridad como la agonía. El olor áspero de las cuerdas se mezclaba con el aroma resinoso de la madera de la pira, creando una fragancia que parecía resumir toda la brutalidad del momento en una sola experiencia sensorial. Cosme y Damián mantuvieron sus miradas fijas en el uno al otro durante todo el proceso. Sus
bocas moviéndose en oraciones silenciosas que nadie más que ellos podía oír, pero que parecían formar un campo de protección espiritual alrededor de sus cuerpos vulnerables. Cuando las cuerdas finalmente fueron apretadas y ajustadas, permanecieron erguidos como dos velas humanas, listos para ser encendidos en honor a una fe que se había vuelto más preciosa para ellos que la propia vida. El momento de la ignición llegó como un trueno silencioso que reverberó a través de las almas de todos los presentes. Las antorchas se aplicaron simultáneamente en múltiples puntos de la base de la pira, y las llamas se extendieron con una voracidad que parecía sobrenatural, ascendiendo por los costados de la estructura como serpientes doradas en busca de sus presas. El calor intenso alcanzó a los gemelos, incluso antes de que el fuego los tocara directamente, haciendo que sus pieles se contrajeran y sus pulmones se resecaran con cada respiración laboriosa. El olor de la madera ardiendo se intensificó rápidamente, acompañado por el aroma acre del humo que comenzó a elevarse en columnas densas hacia el cielo, formando un velo grisáceo que oscurecía parcialmente la visión de los espectadores más distantes. Pero fue precisamente en este momento de supremo terror físico donde la transformación espiritual de los gemelos se completó, elevándolos más allá de las limitaciones de la carne mortal hacia un estado de unión mística con lo divino que trascendía por completo las circunstancias de su sufrimiento. Aun cuando las llamas empezaron a lamer sus pies y a ascender por sus piernas, Cosme y Damián continuaron orando en voz alta, sus voces elevándose por encima del rugido del fuego y los gritos de la multitud en una armonía celestial que parecía transformar su agonía en éxtasis sagrado. Las palabras que brotaban de sus bocas no eran gritos de dolor, sino himnos de alabanza y gratitud, expresiones de una fe tan pura e inquebrantable que lograba transfigurar el mismo proceso de su destrucción física en un acto de adoración suprema. Algunos espectadores comenzaron a llorar abiertamente, conmovidos por una emoción que no podían comprender plenamente, mientras otros se arrodillaban instintivamente, como si presenciaran no una ejecución, sino una ascensión. El aroma de incienso pareció mezclarse con el olor del humo, como si el mismo aire alrededor de la pira se hubiera santificado por la presencia de almas tan puras en su momento de supremo sacrificio. La multitud contemplaba en un creciente silencio, mientras presenciaba algo que desafiaba todas sus expectativas sobre cómo debían reaccionar los seres humanos ante la muerte más terrible. En lugar de los gritos desesperados y las súplicas patéticas que normalmente acompañaban a las ejecuciones por fuego, escuchaban cantos de gratitud que se elevaban como música celestial por encima de las llamas voraces. Las voces de los gemelos, aunque debilitadas por el humo y el calor, mantenían una claridad cristalina que penetraba en los corazones de los oyentes como flechas de luz divina, despertando emociones que muchos jamás habían experimentado. Mujeres que habían venido para presenciar que se hiciera justicia se veían inexplicablemente conmovidas hasta las lágrimas, mientras hombres rudos y acostumbrados a la violencia sentían sus gargantas cerrarse con una emoción extraña y perturbadora. El propio aire parecía vibrar con una energía que trascendía las circunstancias físicas del momento, como si el límite entre el cielo y la tierra se hubiera vuelto permeable en presencia de tanto sufrimiento santificado. Lisias observaba la escena desde su plataforma elevada con una expresión de creciente perturbación y rabia. Este no era el espectáculo de terror y humillación que había planeado. En lugar de quebrar el espíritu de la comunidad cristiana, mediante la demostración brutal del destino que esperaba a todos los seguidores de Cristo, la ejecución se estaba transformando en algo completamente diferente. Un testimonio de fe que parecía estar convirtiendo a los espectadores y transformando una demostración de poder imperial en una celebración involuntaria del martirio cristiano. El sudor corría por su rostro no solo debido al calor de las llamas, sino también a la creciente ansiedad de quien percibía que había perdido el control de la situación. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el brazo de su silla, mientras observaba rostros en la multitud que
sino una mezcla compleja de admiración, reverencia y cuestionamiento que amenazaba con socavar toda la eficacia intimidatoria de la ejecución. A medida que las llamas se intensificaban y comenzaban a consumir las ropas de los gemelos, sucedió algo extraordinario que sería recordado durante siglos por todos los que presenciaron el evento. En lugar de retorcerse de agonía o suplicar piedad, Cosme y Damián parecían elevarse espiritualmente por encima de su situación física, sus rostros transfigurados por una expresión de paz trascendente que desafiaba cualquier explicación racional. Sus voces se unieron en una oración final que resonó por la plaza con una fuerza sobrenatural, pidiendo perdón no para sí mismos, sino para sus verdugos, e implorando a Dios que bendijera a todos los presentes con la gracia de la verdadera comprensión. Las palabras brotaban de sus bocas como pétalos de flores celestiales, llevando consigo un perfume espiritual que parecía neutralizar el olor acre del humo y la carne quemada, creando alrededor de la pira una atmósfera que muchos describieron posteriormente como paradisíaca. El momento exacto en que sus almas abandonaron sus cuerpos terrenales estuvo marcado por un fenómeno que desafiaba todas las explicaciones naturales y quedó grabado en la memoria colectiva como un milagro inquestionable. Una luz dorada y suave parecía emanar de los cuerpos de los mártires, visible incluso a través de las llamas intensas, como si sus esencias espirituales se liberaran de las limitaciones de la carne mortal y ascendieran hacia los cielos en 1900, una manifestación tangible de gloria divina. El silencio que se abatió sobre la multitud en ese instante fue absoluto y sagrado, roto solo por el crepitar de las llamas que continuaban consumiendo la pira ahora vacía de vida, pero todavía radiante con la memoria de la presencia que acababa de partir. Muchos espectadores se arrodillaron espontáneamente, incapaces de resistir el impulso de reverenciar algo que trascendía por completo su comprensión, pero que tocaba sus almas con una verdad innegable sobre la naturaleza de la fe verdadera y del amor sacrificial. En las horas siguientes a la ejecución, empezaron a circular por la ciudad relatos extraordinarios a una velocidad que sorprendió incluso a los espías más eficientes del gobernador. Personas que habían estado presentes en la plaza describían visiones de ángeles alrededor de la pira, aromas celestiales que neutralizaban el olor de la cremación y una sensación de paz sobrenatural que había apoderado sus corazones. El momento exacto de la muerte de los gemelos, más perturbadores aún para las autoridades, eran los informes de curaciones milagrosas que ocurrían entre quienes habían presenciado la ejecución. Ciegos que recobraban la vista, paralíticos que volvían a andar y enfermos condenados que experimentaban recuperaciones instantáneas e inexplicables. El olor a flores frescas empezó a percibirse en los lugares donde los gemelos habían practicado medicina, incluso en pleno invierno, cuando ninguna flor debería estar floreciendo, creando una fragancia persistente que servía como recordatorio constante de su presencia continua más allá de la muerte física. Lisias intentó desesperadamente suprimir estas narraciones mediante intimidación y amenazas, pero descubrió que estaba luchando contra una fuerza que trascendía por completo su autoridad política. Cuanto más brutalmente intentaba silenciar a los testigos, más las historias se multiplicaban y se difundían, ganando detalles adicionales y poder emocional con cada recontada. La ejecución, que debería haber sido el punto final de la influencia de los gemelos, se convirtió en su verdadero comienzo, sembrando semillas de fe que germinaron en los corazones de cientos de personas y crearon una red de resistencia espiritual que resultó mucho más peligrosa para el imperio que los propios mártires vivos jamás habían sido. El gobernador pasó noches sin dormir, intentando desarrollar estrategias para contener lo que claramente percibía como una catástrofe de relaciones públicas que amenazaba con convertirse en rebelión religiosa en masa. La transformación en la atmósfera de la ciudad fue gradual, pero innegable. Los barrios pobres donde Cosme y Damián habían ejercido su medicina empezaron a mostrar una vitalidad espiritual que contrastaba dramáticamente con la opresión y la desesperación
que caracterizaban la vida bajo el dominio imperial. Pequeños santuarios improvisados surgieron en los lugares donde los gemelos habían realizado curas notables, decorados con flores silvestres y velas que ardían constantemente, mantenidas encendidas por una corriente interminable de devotos anónimos. El aroma de cera de abeja e incienso casero comenzó a competir con los olores habituales de pobreza y enfermedad, creando bolsas de fragancia sagrada que servían como oasis espirituales en medio del desierto urbano de la opresión romana. Mujeres vestidas de blanco caminaban por las calles al amanecer, distribuyendo pan y medicamentos sencillos en nombre de los santos mártires. Sus presencias silenciosas pero poderosas, recordando constantemente a todos que la caridad cristiana había sobrevivido al brutal intento de erradicarla. El impacto psicológico de la ejecución en la propia estructura de la administración imperial fue profundo y duradero. Muchos funcionarios de bajo y medio rango que habían participado en la persecución de los cristianos por obligación profesional, más que por convicción personal, comenzaron a cuestionar en secreto la justificación moral de sus acciones. El olor del miedo que siempre acompañaba las políticas anticristianas fue gradualmente reemplazado por algo mucho más peligroso para la estabilidad del régimen: el aroma de la duda y el cuestionamiento interno. Guardias que habían conducido a los gemelos a la ejecución relataban pesadillas recurrentes, donde los rostros pacíficos de los mártires los perseguían, mientras verdugos experimentados confesaban en privado su creciente renuencia a participar en futuras ejecuciones de cristianos. La propia eficacia de la máquina de terror imperial comenzó a corroerse por dentro, minada no por la resistencia externa, sino por la erosión gradual de la certeza moral que había sostenido su brutalidad sistemática. Teodora, la madre de Misancendros, los gemelos, sobrevivió solo unos meses a la ejecución de sus hijos, pero esos últimos meses de su vida estuvieron marcados por una transformación espiritual que la elevó a la categoría de santa venerable entre los cristianos de la región. A pesar del dolor insoportable de la pérdida, encontró la fuerza para convertirse en una fuente de consuelo y orientación para otros padres que habían perdido hijos en las persecuciones, convirtiendo su hogar en un centro no oficial de apoyo espiritual y emocional para la comunidad cristiana afligida. El aroma de sus lágrimas, que parecían llevar el perfume del sacrificio santificado, impregnaba las ropas de todos los que la visitaban, creando una fragancia de compasión maternal que se esparcía por la ciudad como una bendición silenciosa. Cuando finalmente partió para reunirse con sus hijos en el más allá, su muerte estuvo acompañada de relatos de visiones donde Cosme y Damián aparecían para recibirla, sus formas luminosas restauradas a la belleza y vitalidad que habían poseído antes de las torturas, confirmando a los fieles que el sufrimiento terrenal era solo una etapa temporal hacia una gloria eterna. Los años que siguieron a la ejecución vieron el florecimiento de una tradición hagiográfica que convirtió a Cosme y Damián en símbolos poderosos de la resistencia cristiana a la opresión imperial. Sus historias fueron contadas y recontadas en reuniones secretas, cada narración añadiendo capas de significado espiritual y simbolismo teológico que elevaron a los jóvenes médicos de la condición de mártires locales a la de santos universales, cuya influencia trascendía fronteras geográficas y culturales. El olor de los manuscritos siendo copiados a la luz de las velas, pergaminos impregnados con el aroma de tinta fresca y devoción concentrada, difundió sus historias por todo el imperio, creando una red de veneración que resultó imposible de erradicar incluso mediante las persecuciones más sistemáticas. Cada copia de su historia que circulaba era como una semilla plantada en suelo fértil, germinando en comunidades cristianas que encontraban en los gemelos mártires un modelo de cómo convertir el sufrimiento en victoria espiritual. La ironía histórica de la situación no pasó desapercibida para los observadores más perspicaces de la época. Lisias, quien había orquestado la ejecución para demostrar el poder absoluto del imperio sobre sus súbditos cristianos, descubrió que, inadvertidamente,
había creado dos de los símbolos de resistencia espiritual más poderosos que el cristianismo primitivo jamás había conocido. Su intento de usar el terror como herramienta de control social se volvió contra él de manera espectacular, convirtiéndose en un catalizador para la expansión acelerada de la fe que él buscaba erradicar. El gobernador pasó sus últimos años obsesionado con el recuerdo de la ejecución, relatando pesadillas en las que las voces de los gemelos resonaban en sus cámaras privadas, cantando himnos de perdón que convertían su sueño en una tortura constante. Cuando finalmente murió, unos años después, su muerte no fue acompañada por ceremonias oficiales de honor, sino por un silencio incómodo que reflejaba el reconocimiento tácito de que su vida se había convertido en un símbolo del fracaso de la estrategia imperial de supresión religiosa mediante la violencia extrema. La medicina practicada por Cosme y Damián durante sus vidas terrenales evolucionó, tras sus muertes, hacia una tradición de curación espiritual que combinaba elementos de fe cristiana con conocimientos médicos prácticos transmitidos a través de generaciones de discípulos secretos. Pequeños grupos de sanadores cristianos comenzaron a formarse en toda la región, invocando los nombres de los santos mártires en sus prácticas y reportando éxitos terapéuticos que desafiaban explicaciones puramente científicas. El aroma de hierbas medicinales mezclado con incienso sagrado se convirtió en la firma olfativa de estos sanadores, creando una fragancia distintiva que los identificaba inmediatamente como seguidores de la tradición establecida por los gemelos santos. Sus clínicas clandestinas, ocultas en sótanos y cuevas, exudaban esa fragancia característica que servía simultáneamente como identificación para los necesitados y como advertencia para los perseguidores. Un código olfativo que permitía que la red de caridad médica cristiana operara eficientemente, incluso bajo las condiciones más represivas. El culto a los santos Cosme y Damián trascendió rápidamente las fronteras de la región donde habían vivido y muerto, extendiéndose por todo el Imperio Romano a través de las rutas comerciales y las redes de comunicación cristiana que conectaban comunidades ampliamente dispersas. Comerciantes cristianos llevaban pequeños iconos de los gemelos en sus pertenencias, no solo como objetos de devoción personal, sino como talismanes de protección que, según creían, aseguraban viajes seguros y negocios prósperos. El olor del óleo consagrado usado para ungir estos íconos creó una fragancia sagrada que se asoció con la buena suerte y la protección divina, llevando incluso a algunos paganos a buscar estas reliquias como amuletos poderosos. Marineros relataban que los barcos que transportaban imágenes de los santos experimentaban vientos favorables y mares tranquilos, mientras caravanas terrestres afirmaban que la presencia de estas reliquias alejaba a bandidos y animales salvajes, generando una reputación de eficacia protectora que aumentaba constantemente su popularidad entre los viajeros de todas las confesiones religiosas. La transformación del Imperio Romano, que culminaría décadas después en la conversión de Constantino y en la legalización del cristianismo, estuvo influenciada de maneras sutiles pero significativas por el ejemplo establecido por mártires como Cosme y Damián. Su demostración de que era posible mantener la fe cristiana, incluso ante las formas más extremas de persecución, creó un estándar de coraje espiritual que inspiró a generaciones posteriores de cristianos a permanecer firmes en sus convicciones, aun cuando se enfrentaran a amenazas mortales. El aroma del valor que emanaba de sus historias, una fragancia espiritual que combinaba determinación, compasión y fe inquebrantable, impregnó la atmósfera cultural del imperio, de tal manera que incluso emperadores posteriores tuvieron que reconocer que el intento de erradicar el cristianismo mediante la violencia se había revelado no solo ineficaz, sino contraproducente. Cada mártir creado por las persecuciones se convertía en una semilla de conversión que germinaba en los corazones de decenas de otras personas, generando un efecto multiplicador que terminó transformando al cristianismo de secta perseguida en religión oficial del imperio. El legado médico de los gemelos santos evolucionó a lo largo de los siglos,
convirtiéndose en una de las tradiciones más venerables de la medicina cristiana medieval. Hospitales y casas de cura dedicados a San Cosme y San Damián se establecieron en toda la cristiandad, cada uno de ellos procurando emular el ejemplo de los santos mediante la combinación de competencia médica con caridad incondicional. El olor característico de estos establecimientos, una mezcla de hierbas medicinales, incienso litúrgico y el aroma indefinible de la compasión humana en acción, se convirtió en uno de los perfumes más reconfortantes de la Edad Media, asociado instantáneamente con la cura, la esperanza y el alivio del sufrimiento. Médicos cristianos de todas las especialidades adoptaron a los gemelos santos como patronos, invocando sus nombres antes de cirugías difíciles y atribuyendo éxitos terapéuticos inexplicables a la intercesión celestial de los mártires. Incluso en la medicina moderna, algunos profesionales de la salud cristianos continúan honrando la tradición establecida por Cosme y Damián, viendo en su práctica profesional no solo una carrera, sino una vocación sagrada que hace eco del ministerio de curación establecido por los santos gemelos hace casi 2 milenios. La influencia de los santos en el arte cristiano primitivo fue inmediata y profunda, inspirando algunas de las representaciones de martirio y fe inquebrantable más bellas que la tradición iconográfica cristiana haya producido jamás. Frescos en catacumbas romanas mostraban a los gemelos no en el momento de su sufrimiento, sino en sus actividades de curación, rodeados de pacientes agradecidos y bañados en luz celestial que sugería su naturaleza santa incluso durante sus vidas terrenales. El aroma de los pigmentos frescos mezclado con oraciones susurradas por artistas devotos impregnaba estas obras con una calidad espiritual que trascendía su belleza meramente estética, creando iconos que funcionaban como ventanas hacia lo divino. Escultores medievales crearon representaciones de los santos que capturaban no solo sus apariencias físicas, sino también la esencia espiritual de su dedicación a los pobres y enfermos, sus rostros esculpidos irradiando una compasión que parecía viva incluso en la piedra fría. Estas obras de arte se convirtieron en focos de peregrinación y veneración, sus entornos impregnados con el perfume de velas votivas y oraciones fervorosas que creaban atmósferas de devoción intensa, donde con frecuencia se relataban milagros. La fiesta litúrgica de San Cosme y San Damián, celebrada el 26 de septiembre, evolucionó a lo largo de los siglos hasta convertirse en una de las celebraciones más populares del calendario cristiano, especialmente en comunidades donde se valoran la medicina y la caridad. El aroma de comidas especiales preparadas para la celebración, muchas de ellas recetas tradicionales que supuestamente eran las favoritas de los santos durante sus vidas, llenaba iglesias y hogares con fragancias que conectaban a los fieles contemporáneos con la memoria de los mártires de manera visceral y emocional. Procesiones en honor a los santos llevaban el perfume de flores frescas e incienso por las calles, creando corredores de fragancia sagrada que transformaban espacios urbanos ordinarios en vías de peregrinación temporales. Con frecuencia, se bautizaba a niños con los nombres de Cosme y Damián durante estas celebraciones, sus padres esperando que heredaran algo de la compasión y dedicación al servicio que caracterizaron a los santos gemelos, creando así una continuidad onomástica que perpetuaba su memoria a través de las generaciones. Sus cuerpos eran frágiles, pero sus almas ya eran eternas, y en la transformación de aquel sufrimiento terrenal en gloria celestial reside la esencia de la victoria cristiana sobre la muerte y la opresión. Incluso ante todo, su fe no vaciló, y esa firmeza inquebrantable se convirtió en el fundamento sobre el cual generaciones futuras construyeron edificaciones de esperanza y resistencia espiritual que ninguna persecución logró derribar completamente. El perfume de su santidad continúa perfumando el aire cada vez que médicos cristianos extienden sus manos para curar, cada vez que se practica la caridad sin esperar recompensa, cada vez que alguien elige el amor sobre el miedo ante la amenaza de persecución. En la eternidad de su influencia reside la prueba más elocuente de que algunas victorias solo pueden alcanzarse a través de la aparente derrota y que algunas vidas solo cumplen plenamente su
ofrecen en sacrificio por ideales que trascienden la existencia individual.